saludo cordial a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, ¿cómo es tu cargo en la ANR no sé, entiendo que ocupas una dirección de asuntos laborales, director de empleo, Es correcto, Guillermo, director de empleo de la ANR. correctísimo. En base a tu experiencia en temas de empleo, que sabemos que es muy importante, más allá de los números oficiales, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo afectó este año y medio de pandemia al empleo? ¿Hubo aumento de empleo, perdón, de desempleo, o de la precarización laboral, o simplemente se modificaron las formas de trabajar? Bueno, en realidad fue un golpe muy duro, Guillermo. Ujú. Nunca tuvimos un récord de tantas empresas que se cerraron como ocurrió ahora, ¿verdad? O Ajá. sea, analizando los últimos 30 años, nunca se cerraron tantas empresas. En cuanto al desempleo, más o menos para que vos y la audiencia entiendan lo que pasó, o sea, históricamente antes de la pandemia, el Paraguay siempre se mantuvo en un crecimiento, salvo en el 2010, parece que tuvimos también un decrecimiento de menos 0,5. Ujú. Después siempre tuvimos crecimiento positivo del PIB y tuvimos unas tasas de desempleo del 5, máximo del 6. Ujú. En el 2020, por la pandemia, tuvimos un decrecimiento de menos 1,5 y nuestras tasas de desempleo llegan ahora tenemos 8,6 de desempleo, O sea, ¿verdad? del O sea, 5 al 8,6% de desempleo de la del población económicamente 5 activa. exactamente, del 5 de la fuerza de trabajo. Del 5 pasamos Ah, al la fuerza. 8,6 y de más o menos para que la gente entienda, llegamos a tener 100.000 personas suspendidas. Esas personas suspendidas significan, Claro. ¿verdad? La mitad del salario mínimo significa no aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo no fue igual. Y significa en el sector informal, que siempre el sector informal es más grande en el Paraguay, al no haber suspensión y sabiendo que un 70-30 significa 200.000 personas que digamos que perdieron el empleo en el sector informal, sea porque se cerró el mercado, Claro. o sea, por primera vez nosotros cerramos o apagamos digamos, la máquina de generar dinero de cerca del 80% de la fuerza de trabajo del Paraguay. Chua. O sea, de los 3.700.000, 720.000 personas aproximadamente que están en edad de trabajar y que o están trabajando o buscan trabajar, nosotros dejamos a 2,5 millones, digamos, encerrados en su casa. Y 1.100.000, un poquitito más, fueron los que se iban a trabajar. O sea, nunca ocurrió eso, nunca se cerraron la frontera, ni siquiera, o sea, nunca se cerraron completamente la frontera, porque en algún momento se llegó a cerrar, pero había partes que estaban abiertas, pero ahora en su totalidad se cerró. No, el golpe fue muy grande, nunca tuvimos este aumento de pobreza extrema que tuvimos por pandemia. Aún así, ¿verdad? El rebote que esperamos para este año va a ser interesante, y yo creo que el año que viene también va a haber un rebote. O sea, en este momento, digamos que al fin estamos sacando la cabeza del túnel negro y empezamos a ver la luz. Pero ya se siente la Guillermo. recuperación. Se siente algo, o sea, Mm. en realidad que Empieza a nuestra sentirse. se empieza a sentir. Y cuando miras de arriba lo que es el ecosistema laboral, Guillermo, lo que ocurre es que hay parte que ya tiene hoja verde, ¿verdad? Ya ves vos Ujú. digamos, el verde del follaje Sí, sí. laboral, pero hay otras partes completamente en Que ceniza sigue la todavía, sequía, claro. ¿verdad? O sea, se Claro. siente, el sector turismo está muy golpeado, el sector logístico internacional está muy golpeado, no tanto por la pandemia, sino por la sequía. El sector educación privada, principalmente universitaria, está golpeadísimo. El transporte escolar desapareció, Guillermo. No hay ningún transporte escolar, o por lo menos no hay casi ningún transporte escolar que haya resistido un año y medio sin trabajar, ¿verdad? Ya están haciendo otras cosas. Es un ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, todavía esos sectores no se recuperaron, el Claro. evento ahora va a empezar a recuperar Sí, venta de el pasaje debe muchos estar todavía sectores. muy, o sea, todo lo que es turismo debe estar Sí, muy golpeado todavía.
golpeadísimo, o sea, principalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con transporte internacional, ¿verdad? Los aviones, Claro. las barcazas, los ómnibus de larga distancia. Claro. Imagínate que llegamos a tener 22 itinerarios con, digamos, de todas las líneas de transporte internacional urbano, ¿verdad? A Buenos Aires. Ahora 22 no diarios. tenemos ni un solo itinerario. Claro, y eso ¿verdad? implica choferes, algunos tienen una especie de azafata, ¿verdad? Así Limpieza mismo, de los implica buses. los administrativos, Claro. encargados de todo lo que es la parte Sí, sí. de flete, ¿verdad? O sea, de envío de mercadería, o sea, implica el cajero que cobra Sí, menos a la mantenimiento de los gente, motores también, o sea, todo. mantenimiento, o sea, implica, y lo mismo con el tema de las aerolíneas, ¿verdad? Si bien hay algo, pero hay muy poco, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema, yo recuerdo que antes, por ejemplo, habían oficios como el lechero, el afilador de cuchillos, ¿verdad? Que fueron desapareciendo, porque los tiempos cambian, las Correcto. tecnologías cambian. Hoy día se habla de que van a haber cambios muy bruscos en el mercado laboral, que ciertos técnicos, por ejemplo, que reparan motocicletas o automotores o eh, electrodomésticos van a prácticamente desaparecer en el futuro, pero se van a generar otros empleos vinculados a ciertos conocimientos de, por ejemplo, internet, informática, redes, lo que implica manejar un poco de idioma. ¿Te parece que nuestro mercado laboral está preparado para el desafío que se viene o corremos un riesgo de ser arrasados por una competencia de países vecinos como la Argentina, por ejemplo? Bueno, lo que hay que entender es que el futuro del empleo está marcado, ¿verdad? O sea, en el Paraguay, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial va a tardar más que con los países vecinos que están más adelantados, pero va a ir llegando, ¿verdad? O Sí. sea, solamente para que entiendas, ¿verdad? Imagínate que en Brasil, ni siquiera hablo de Estados Unidos, ni hablo De de Suecia. Japón o de Suecia. En el Brasil prácticamente ya no hay cajeros humanos, Sí. ¿verdad? Hay muchísimas transferencias, muchísimo traslado de efectivo que ya no se hace con presencia humana, Sí. ¿verdad? Nosotros sí tenemos muchísimos todavía cajeros, o sea, pero eso en algún momento va a ir llegando. Nuestro aumento de todo lo que son operaciones electrónicas va a ir progresando. Claro. El tractorista, que es uno, o el digamos, el capitán de barcaza, ¿verdad? Que son dos de los mejores salarios que hay en el Paraguay, Sí. inclusive le ganan al de presidente de la República, ¿verdad? O sea, Sí, el sí. capitán de barcaza que gana algo así como $5,000 al mes, que está todo el día navegando, ¿verdad? E inclusive algunos más. Específicamente en algún momento va a ser suplantado por programas que Sistemas de miran el navegación automático. GPS. Así mismo, lo mismo el tractorista, ¿verdad? Hay tractoristas que ganan $2,000, $3,000 porque manejan equipos de $500,000, Claro. $1,000,000, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tractorista que muchos tienen que venir al Brasil, en algún momento ya tenemos acá, digamos, tractores que ya no usan tractoristas, ¿verdad? Claro. O sea, que Pero tienen a cambio de programas eso se va a como... requerir el técnico que te calibre, que repare, o sea, otro tipo de formación va a tener el empleo requerido, ¿verdad? Efectivamente, lo que pasa es que el empleo es un ser vivo, que evoluciona, que digamos que crece, Claro. que decrece, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que ese tractorista, si tiene conocimiento informático, va a poder convertirse en ese técnico que vos mencionas. Pero si no los tiene, Si no los tiene, va a quedar en el relegado. olvido, ¿verdad? O sea, el cobrador de casa en casa, que en algún momento, 10, 15 años atrás, había mucho, Sí. en la actualidad prácticamente no ocurre, ¿verdad? Sí. Fue cambiado por el telecobrador. Claro. Y el principal, digamos, la principal barrera para convertirse de cobrador casa por casa en llamar por teléfono a requerir son las herramientas informáticas. El 70% del empleo en los Estados Unidos tiene que ver con las TICs, con tecnología. Nosotros estamos lejos todavía, pero todos los años aumenta el empleo que tiene algo relacionado con las tecnologías. Nosotros vamos hacia ahí. Y ahí respondo a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa con la educación? Mira,
te respondo diciendo de que yo creo que este ministro es mucho mejor que el anterior, ¿verdad? O sea, por lo menos es del área. Y Claro. voy a darle la esperanza. Pero hay que decirlo, ¿verdad? Que el Paraguay está en alerta, yo no sé si roja o muy roja, pero en educación no estamos bien. No estamos. Ese último informe que salió del tema educativo, donde decimos de que los maestros no tienen para nada vocación de enseñar, o sea, nos muestra algo. Nosotros tenemos un desempleo muy alto del bachillerato, o sea, de nuestros 3 millones, un poco más de 200.000 ocupados, nosotros tenemos 600.000 personas que solo terminaron la primaria. O sea, ¿qué tipo de empleo le toca a aquel que solo terminó la primaria? Y le toca el empleo de construcción, el empleo de a lo mejor gastronomía básica, playero, limpieza. Ese es el empleo que le toca, o sea, empleos muy básicos, Claro. con poco ingreso. Claro. Tenemos 1.400.000 personas que solo terminaron el colegio, ¿verdad? O sea, terminando solo el colegio, poder aspirar un poquitito más, pero Claro. poder aspirar un poquitito más nomás, el salario mínimo y un poco más, ¿verdad? Y tenemos 900.000 personas que sí pasaron, aunque sea por la universidad, que tienen 13 años de estudio y un poco más, ¿verdad? Esas 900.000 personas de 3 millones, digamos, 200.000, porque tenemos 650.000 con problemas de empleo, ¿verdad? 318.000 buscando empleo, 267.000, digamos, subocupados y 70.000 tenemos inactivos desanimados. Ese que quiere trabajar pero que no busca porque dice no hay empleo. No voy a lo va a conseguir. No voy a lo conseguir, entonces ya me di lo por vencido porque no tengo tolerancia al fracaso y normalmente es de las nuevas generaciones, necesita que se le anime. Entonces, esos 900.000 personas corresponde a las personas que tienen más posibilidades, ¿verdad? La gente que gana un poco más. Entonces, digamos, este cambio que se está dando tan bruscamente, tal vez menos en el Paraguay, no nos encuentra todavía preparados, ¿verdad? Nosotros estamos incentivando la robótica, pero está mal que la robótica sea parte, digamos, de sectores privados que apoyen la robótica. Tiene que La ser robótica, política igual pública. que en el Argentina. Exactamente, tiene que ser parte de la política pública. La robótica es una materia en la escuela privada, en la escuela pública, o Claro. sea, parte de la materia normal en los Estados Unidos, en el Brasil, en la Argentina. Aquí En todavía algún no. momento la robótica es un open mind, te abre la mente, te prepara, Claro. te agiliza, ¿verdad? Te ayuda a generar habilidades de liderazgo. de Como trabajo cuando en nosotros equipo. hacíamos daquilografía. Exactamente, es como la plastilina de antes, ¿verdad? Claro. O sea, la robótica, nosotros nos enseñaban a hacer plastilina, a cortar alguna cosita. Sí. Hoy eso se llama robótica, es como la preparación, y tenemos niños de 4 años que ya están dando robótica, ¿verdad? Sí, el Entonces, chiste era, no, el chiste era fulano es tan tonto que se aplazó en plastilina, te decían. así mismo, o Sí, sea, sí. yo me habría aplazado en plastilina, hermano. Yo dibujito. Imagínate, o sea. Sí. Entonces, hoy la robótica es eso, ¿verdad? Y ¿qué parte del Paraguay es la que accede a eso? ¿Qué parte está ayornado a las nuevas Los sectores más tecnologías? pudientes. Los sectores más pudientes urbanos. Claro. El rural Y ni lo urbano. piense, ¿verdad? O sea, eso es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que cambiar nuestro tipo de bachillerato. Nosotros nos quejamos que tenemos muchos abogados, pero tenemos un 70% de bachillerato de ciencias sociales y humanístico. Y si vos le das 6 años al tipo que estudia humanidades, ¿cómo no te va a seguir derecho? Si 6 años le preparaste, vos necesitas más bachillerato técnico. Claro. Ese cambio es el que tiene que darse en la educación, pero tenemos que reparar el avión en vuelo. Para prepararnos para los cambios que se vienen en el mercado laboral. Decime una cosa, ¿sos de los que piensan que hay que proteger al trabajador o que hay que desregularizar el mercado laboral para fomentar la creación de empleo? Bueno, yo creo que depende del mercado. O sea, en Paraguay, desde mi óptica, ¿qué va a funcionar? En Paraguay, lastimosamente, hermano, en un mercado tan informal como el nuestro, de cada 10 empresas, 7
no cumplen con lo que dice la ley, sea pago del salario mínimo, sea la seguridad social, yo creo que hay que proteger al trabajador, hermano. Lastimosamente, hasta ahora no estuvimos, y yo me incluyo, ¿verdad? No le protegemos suficiente. Hay, mira, para muestra que valga un botón, ¿verdad? Hoy una señora de 42 años lloraba enfrente mía porque me dice: don Enrique, yo tengo 22 años de cocinera. Me fui, estuve contenta porque conseguí empleo en pandemia, me fui a un local gastronómico, 14 días me tuvieron, ¿verdad? Sí, Cubrí... ¿Cómo? Leí el caso y no le quieren pagar. Sí. No, vos sabés que, imagínate, la chica en su día libre le llamaron y se fue a trabajar y le dejó a su hijo en su cumpleaños porque quería el empleo, y 14 días después le dice: no señora, no le vamos a pagar porque usted estaba practicando para hacer empanadas. Y 22 años la chica tiene de cocinera. ¿Qué es lo que le van a enseñar Nada más ellos el periodo de prueba se paga. Lo que te permite es despedirle, pero se paga. Se debe pagar desde el día cero. No, hay trabajo no remunerado, claro. No, sí. hay trabajo hasta ese tipo de cosas se escuchan todavía. Se escucha. ¿Y estás todavía, de acuerdo con este sistema de que indemniza al empleador o te parece que sería mejor un sistema de seguro de desempleo? No, a mí me da miedo el seguro de desempleo. Mira lo que ocurre en la Argentina, por ejemplo, con el tema del seguro de desempleo. Mira lo que ocurre en Europa. Se convierte en un negocio. Hay que tener mucho con el tema del subsidio, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. A mí no me gustan los enlatados, ¿verdad? O sea, yo prefiero paraguayizar bien lo que vamos a absorber. Me parece que es algo mucho más profundo, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con los subsidios. Los subsidios no funcionan mucho en el Paraguay, y cuando le acostumbras a darle un subsidio, ahí para sacarle ese subsidio vos tenés piquetero, tenés gente que se va a manifestar. Claro, fíjate ya lo no que sacan ocurre más con el tema, ya no quieren largar, ¿verdad? O sea, el ejemplo de la Argentina es todo lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con el tema del seguro del desempleo, ¿verdad? O sea, no tenemos que acostumbrarle a nadie a que deje de trabajar y que el gobierno le pague algo. Cuidado, la cultura del trabajo es importante en el Paraguay. Nosotros estamos en una situación donde no somos un país desarrollado todavía como para decir: no señores, vamos a dejar de trabajar. Por el contrario, yo soy de los que piensan que el que quiere tener éxito no le puede gustar mucho la cama ni el sofá, y tiene que esforzarse significa trabajar, pero significa estudiar y prepararse y esforzarse más que los otros, ¿verdad? El que sobresale es el que estudia cuando otros duermen. Enrique López Arce, te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer conversar contigo. Guillermo, lo mismo digo, y bueno, el mensaje final es: prohibido rendirse. Prohibido rendirse, esto está mejorando a poco y aguantate mucho, de acá a poco van a mejorar las cosas para vos y para mucha gente más. Un último abrazo, Guillermo. Un abrazo. Igualmente. Lo escuchaste aquí en BDS.